Y aquí en nuestra mesa del lobby, aquí en Radio Con Vos, ya se sentó el que va a ser el hombre de la semana que viene, Sergio Palazzo, por lo menos en términos del quilombo que va a armar, porque todos nosotros somos de armar quilombo, pero no vamos a armar un quilombo con tanta gente como él el miércoles. Sergio Palazzo, ¿qué tal? Buen día, gracias por venir. Gracias a ustedes, ¿cómo andas, Ale? ¿Cuál es tu clásico de los sábados? Nosotros le estamos preguntando a los oyentes cuál es su clásico de los sábados, porque hoy... ¿Tema clásico? Sí, no. Algo de la Berizo. Mirá, ¿en serio? Sí, sí. Mirá. Bueno, después vamos a ver si... A mí no es de mis preferencias precisas, pero... Tiene un giro medio derechoso últimamente en el discurso el cantante, pero... ¿En serio? Sí, con la revolución del orden, de la disciplina, no sé qué se le ha dado por hablar en algún momento en contra de los piqueteros y esas cosas. ¿Te influye la ideología de un artista a la hora de...? Me jode, no me influye. Sí. Sé distinguir, la música me gusta, pero me jode cuando tienen esas actitudes. Bien. Bueno, ustedes ya saben, lo que sea su clásico de los sábados, lo que hagan todos los sábados, nos lo pueden mandar, sea escuchar algo o sea otra cosa. Ahí a @ellobby899 y ahí también pueden dejar comentarios para Sergio. Yo cuando estuve en el despacho de Sergio Palazzo, me mostró algo que nunca había tenido en mis manos, algo increíble. ¿Saben qué tiene este tipo ahí en su oficina? No, ¿qué tiene? Un bastón... Una réplica. Una réplica del bastón presidencial. De Alfonsín. De Alfonsín, claro. ¿Cómo fue que te hiciste eso? ¿Hecho por el mismísimo Pallarol? Sí, es un regalo de Pallarol. Me contó que generalmente hacen distintos instrumentos de esto, no solo el que utiliza el presidente, sino que tienen alternativas cuando los tienen que restaurar. Y una de esas que tenía me la regaló. Claro, como un suplente. Como claro, tienen varios. Se pierde uno, sí. va el suplente. Sí, creo que hacen uno que es el original, otro que se lleva el presidente, que es una réplica cuando termina su mandato, y tienen un par más que son las que utilizan cuando los restauran, porque tienen por protocolo una restauración cada tanto. Y una de esas me la regaló. Ahí me di cuenta de que Palazzo tenía una relación especial con el poder, algo que a nosotros nos interesa, que nosotros tratamos de estudiar y de escrutar. Así que por eso doblemente gracias por venir acá. ¿Por qué el lobby? El lobby, porque es esa bisagra. ¿Hacen lobby ustedes? No, pero hablamos con la gente que lo hace. Y es la bisagra que encontramos entre la política y los negocios, un ámbito más que interesante para charlar, y además nos gusta este ruidito. Bien, así las cosas, esta semana, decíamos, Palazzo junto con Pablo Moyano y con otros sectores del sindicalismo convocaron a una marcha contra la reforma laboral. Apenas vimos el texto de la reforma laboral, lo que pensamos es que iba a ocurrir esto de manera masiva, y sin embargo la CGT no hizo eso desde su cúpula. Se sentó a negociar y dijo haber mejorado el texto al punto de que, según el triunvirato declaró la semana pasada, dicen el proyecto de ley no afecta derechos de los trabajadores. Ustedes lógicamente deben pensar lo contrario, ¿no? Bueno, en principio el proyecto no está mejorado, esto hay que decirlo claramente. El gobierno elevó una serie de iniciativas, todas a la baja, y la negociación que existe es pérdida de derechos. No será en la cantidad y magnitud que el gobierno pretendía con su proyecto original, pero no menos cierto es que no hay nada a ganancia de los trabajadores, son todas pérdidas de derechos. Entonces la negociación es mala, esto es lo primero que hay que decir. Y lo segundo es que las condiciones que puedan haber sido cambiadas del proyecto original del gobierno no terminan de cerrar con el espíritu de lo que el gobierno pretendió, que es pegar en la médula espinal del derecho laboral argentino, y básicamente en seguir sosteniendo, por lo menos en parte de las actividades, la no responsabilidad de la principal en el caso de las tercerizaciones, también en la pérdida del concepto de renunciabilidad del derecho que prevé el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que te lo venden hoy como si la panacea sea ahora podés renunciar siempre y cuando vayas con un abogado y vayas al Ministerio de Trabajo. El abogado te lo va a poner la empresa. ¿O me vas a decir que en una multinacional un trabajador al que le quieran desmejorar sus condiciones no le van a poner abogado, lo van a sentar al ministerio y le van a firmar? Y más con un Ministerio de Trabajo pro patronal, que es casi una sociedad.
Antes había un organismo de control que tendía a equilibrar en el mejor de los casos, siempre trató de ser a favor del trabajador, pero en el mejor de los casos equilibrar. Acá es una sola cosa, sector patronal y Ministerio de Trabajo. Entonces no hay ninguna garantía, al contrario te diría, es consolidar el concepto que tenían y darle un acto de legalidad con la intervención del Ministerio de la pérdida de derechos. Ahora, tanto vos como Pablo Moyano, con las expresiones públicas que han tenido en contra de la reforma, la convocatoria a esta marcha para repudiar el tratamiento de la reforma en el Congreso, lograron por lo menos una primera reacción del bloque de senadores peronistas que dijeron: ponemos en stand-by el tratamiento hasta que asuma la nueva composición de la Cámara y hasta que la CGT encuentre una posición unificada sobre el tema. ¿Cómo viste esa reacción de los senadores? Tengo mis dudas. La primera reacción que tengo es favorable, claro está, porque si no hubiéramos tenido ese gesto de unidad en la acción entre las dos CTA, el sector que lidera Pablo, la corriente federal, hay que sumar a la Confederación de Jubilados y Pensionados de la Argentina, a PYME y algunas otras centrales empresarias de empresarios argentinos que son más vinculadas al mundo del trabajo, quizá hubiera pasado. Pero también tengo mi duda de que si tratarlo después del 10 de diciembre no implica el cambio de la cantidad de legisladores que tiene la Comisión de Asuntos Laborales, por donde le hubiera costado pasar, porque el costo mayor iba a recaer sobre el peronismo, que es el que tiene la mayoría. O sea, ¿dudás si Pichetto en realidad no le hizo un favor de vuelta al gobierno? No lo personificaría en Pichetto, digo, no sé si los que toman la decisión ahí, que deben ser varios, no se están sacando la responsabilidad de tener que ser los que condenen a los trabajadores a tener menos derechos y a los jubilados a percibir menos. Ayer, mira, en Infocamioneros veía un video de Moyano donde responsabilizaba en el gobierno de la Alianza a los legisladores del peronismo de la reforma laboral, porque decía: ustedes son mayoría en la comisión. Y se me vino a la cabeza, y permítanme tener ese gesto de especulación. ¿Vos responsabilizás a los legisladores del peronismo por la reforma laboral si sale? Yo creo que muchas de las leyes de este gobierno salen porque la oposición no encuentra una uniformidad en conceptos claros para confrontar el ajuste y termina siendo funcional y muchas veces socio de este gobierno. Dale. No, te quería preguntar si te parece que parte de esa división opositora tiene que ver con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Si hay oposición que está intentando no quedar cerca de Cristina y por eso termina negociando cuestiones con el gobierno. En principio pareciera una disquisición filosófica tipo Mark Weber entre la, ¿cómo es que se llama? La ética de los principios y la ética de la responsabilidad. Y detrás de la ética de la responsabilidad buscan justificar actos que van en contra de la ética de los principios, ¿no? Entonces tengo que gobernar, necesito fondos, tengo que manejar el municipio, necesito hacer la cuneta, el asfalto. Un poco lo que nos decía Colombia recién, hay que hacer el país serio, entonces hay que tomar estas medidas cruentas. Esa es otra cosa que después, si querés, la discutimos. Pero digo, respecto a la oposición, en esa disquisición filosófica creo que entregan principios y terminan siendo funcionales al gobierno, que también juega un papel preponderante la división que genera dentro de las filas del espacio del peronismo, que no es mi espacio porque yo soy afiliado radical. La figura de Cristina Fernández de Kirchner es cierto, pero también es innegable que la capacidad electoral que tiene Cristina Fernández de Kirchner no la tiene ningún referente del PJ, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y la prueba fue la elección. Yo lo que creo es que no logran amalgamar desde la oposición una visión clara de que si van a priorizar el interés del 60% de los argentinos que no votó este modelo, si van a priorizar el interés de muchos trabajadores, jubilados, pequeños y medianos empresarios que la están pasando mal, o si van a seguir priorizando sus peleas internas. Esto pasa cuando no hay una agenda, y un programa que establezca primero el programa, la agenda, y después los hombres o mujeres que lo tengan que conducir, pasan estas cosas. Y creo que hoy esa es la ausencia que tiene la oposición. El gobierno cuando le habla a los trabajadores, no le habla solamente a los trabajadores formales. Da la sensación de que cuando hace una propuesta como esta reforma laboral flexibilizadora, el mensaje que busca transmitir es: vos que estás en negro, vos que estás afuera de los beneficios de la formalidad, con esto tenés para ganar porque te podés incorporar, te podés meter en eso que ves como privilegiado hasta ahora. ¿No hay un desafío para el sindicalismo en poder hablarle a ese segmento de la población también? Sí, claro que es un desafío, y lo primero que tendría que hacer el movimiento obrero es abrir sus puertas a la representación de los trabajadores sin trabajo.
Yo creo que hoy esa representación está en manos de los sectores sociales porque la abandonó el sindicalismo en los 90 y no la recuperó nunca más. Entonces lo primero es que creo que tiene que haber una apertura hasta estatutaria inclusive, y habrá que buscar algún mecanismo de incorporación en la representación de esos compañeros. Lo segundo que creo es que hay que buscar el origen del problema del trabajador en negro, porque pareciera ser que la responsabilidad es o de los dirigentes sindicales que se ponen en contra o que estamos en contra del blanqueo, o de los gobiernos. En realidad hay que decir las cosas como son, y es que han violado la ley y han cometido un delito, son delincuentes los que tienen trabajadores en negro, son delincuentes, hay que decirlo así. Vos no pagás una boleta de la luz y te la cortan, vos no pagás una multa y no podés transferir el auto. Y resulta ser que ellos ahora le condonan las deudas, quisiera saber si vos vendés tu auto, a ver si te condonan las deudas de las multas que tenés, no te las van a condonar. Sin embargo a ellos le van a condonar las deudas de años y décadas que hayan tenido un trabajador en negro. Sin embargo, al trabajador en negro le van a reconocer 50 meses nada más de aportes para atrás. Y al otro, que es el poderoso, vos le reconoces todo. Entonces lo que creo es que si en Argentina se cumpliera la ley y se sancionara y tuvieran miedo de tener trabajadores en negro, no habría trabajadores en negro. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque resulta ser que la sociedad argentina hoy, a partir de conceptos judiciales que tienen que ver mucho con los tiempos políticos, está encargada de andar a la casa de todas las asociaciones ilícitas que hay en la Argentina, y está bien, el que haya afanado que termine donde tiene que terminar. Sí, pero si querés, la asociación ilícita más grande del continente y del mundo es la que hace el sector empresario argentino. Si 1/3 de trabajadores estuvo en negro en la Argentina y está en negro, significa que hay 2.400.000 personas, porque en el CIPA debemos estar aportando 8 millones y pico, 3 por 8, 24, que es 1/3, quiere decir que hay más de 2 millones de trabajadores que fueron sometidos a la indignidad de no tener seguridad social y a que se los negree, que es un acto delictivo, y resulta ser que ahí, si quieren buscar una asociación ilícita, tienen la más grande que puedan encontrar en la República Argentina, y en lugar de tener castigo tienen perdones. Vos, cuando le tenés que hablar a un trabajador de los que no está incluido, un trabajador, no me refiero a un desocupado pobre que vive de la UH, un caso extremo, me refiero al que monotributea, que lo negrean, que por ahí es profesional y no se lo reconocen, que después lo rajan sin indemnización. Ahora van a tener más chance con la ley de reforma laboral, con el monotributista. ¿Qué le cambia a ese para mal? ¿Por qué a ese le cambia para mal? ¿Por qué debería ir a la marcha del miércoles? Porque antes, y hay jurisprudencia sobrada sobre esto, que cuando vos tenés determinadas condiciones en tu trabajo, por más que factures, que es una cantidad de horas, que la actividad sea siempre el mismo principal, que te den las instrucciones en el lugar de trabajo, la consecuencia en el tiempo, la jurisprudencia dice que terminás siendo trabajador de esa entidad con relación de dependencia. Hoy tenés que tener más del 80% de la facturación anual hacia la misma empresa, y tenés que tener no más de 22 horas para de trabajo semanal, claro, para no ser considerado un trabajador monotributista. O sea que podés trabajar el 80% de tu trabajo en esa empresa, y te adelanto que van a hacer, porque el negreo va a seguir, que no se confunda el gobierno, porque es una cuestión cultural, de conductas. Cuando ese trabajador vaya a superar el 80%, te hacen así una factura a nombre del kiosquero de la esquina para que no llegues al 80%, y te van a pagar los impuestos de ellos para que no llegue al 80% y que no seas empleado en relación de dependencia de esa empresa. Por eso tiene que ir, porque le están quitando lo que antes tenía como la posibilidad de reclamar su relación de dependencia con la empresa, y hoy no la va a tener más a partir de la sanción de esta ley. ¿Qué otra cosa te resulta especialmente irritante de la reforma laboral? De la reforma laboral, yo digo que son concatenadas las tres, no hay que tomarlas por separado, porque ese es el juego del gobierno. No, el ajuste más grande está en la previsional. Claro, por supuesto. Que yo lo que digo, en la laboral, la irrenunciabilidad de los derechos me parece que es un golpe a la columna vertebral de lo que es el derecho laboral argentino. O sea, que yo voy a poder firmar, por ejemplo, como me quisieron hacer firmar en otra radio años atrás, un contrato que diga: yo no soy empleado de esta radio, yo no voy a reclamar nunca ningún derecho de los que corresponden a empleados en relación de dependencia. Eso a partir de ahora va a ser legal. Va a ser legal siempre y cuando vayas con un abogado y el ministerio te lo homologue. Por supuesto que te van a poner un abogado y el ministerio te lo va a homologar. Se pierde el principio de irrenunciabilidad del derecho. ¿Esto ocurre en otros países?
o porque es como hay agujerear- países donde hay una liberalidad absoluta en lo que es el tema laboral y no tienen ni leyes, ¿viste? Claro. Vas a Estados Unidos y no tienen indemnizaciones, Claro. por ejemplo. Te querés tomar una semana de vacaciones, te necesito, mátela, pero no te la pago, ¿viste? Entonces, Sí. hay países y países. Yo creo que el ejemplo del derecho laboral argentino es lo que está dando por tierra este gobierno hoy en materia de derechos sociales, ¿no? Y derechos laborales. Otro de los temas, como te dije, es el tema de las tercerizaciones, que hay muchas actividades donde el principal no se hace cargo. Tenés la disminución de los montos indemnizatorios, porque te están sacando aguinaldo, premios, bonos que cobrabas como parte de la indemnización. Sergio, puntualmente el fondo de cese laboral. ¿Está claro qué pasa con ese dinero que se acumula en tu nombre para eventualmente pagarte una indemnización si vos renuncias? Si te vas sin indemnización, ¿qué pasa con ese dinero? No lo tengo desde ese punto de vista. Sí estoy en contra de ese fondo de cese porque lo que hacen es facilitarle al empresario responsable o socialmente responsable que no despide que tenga que poner plata para que otro despida. Claro. Esto me parece que es el tema central de esta discusión, ¿no? Y una pregunta a los genios que inventaron esto y que están tratándolo en el Congreso. ¿Y los bancos públicos, en mi caso, por qué tienen que aportar si no despiden? ¿Y la administración pública, por qué tiene que aportar si tienen estabilidad los compañeros? ¿Que el Estado le va a dar sus recursos para que los privados echen más cómodamente y más barato? Me parece que sería un tema que lo tendrían que profundizar, más allá que estoy absolutamente en contra, porque además esto empieza como lo es el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional. Va a ser un fondo administrado por un organismo tripartito, sin fines de lucro, Sí. zarazaza, Después se zarazaza, mete en ¿no? una caja. Y después una caja. Después compramos títulos. Y después nos fue mal con los títulos, che. Y después, che, no hay plata para indemnización. Terminamos en eso. Y aparte seguramente después ustedes tienen que hacer un aporte, porque después empezará la parafernalia de comunicación social que tiene este gobierno a decir, y tendrían que aportar todos, y terminamos haciendo un fondo de capitalización que nos vamos a pagar nosotros mismos nuestra indemnización. Cuando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo el fin de semana pasado que Hugo Moyano, que un hijo abogado de Moyano, Hugo Antonio. Huguito, participó del armado de la reforma, de la revisión, del retoque. ¿Qué hizo? ¿Los está chicaneando a los sindicalistas? ¿Cuál es la intención del ministro? Quiso buscar una contradicción donde no la hay, que es que ante la posición dura de Pablo, buscando un acuerdo con los demás sectores que, por ejemplo, integra la Corriente Federal para una movilización, mostrar como que estuvieron en la mesa de discusión el sindicato. Y en realidad, Hugo Hijo, que es el abogado de la CGT, debe haber estado con el cuerpo de legales de la CGT analizando el proyecto cuando se lo han tirado arriba de la mesa, como cualquier proyecto en cualquier paritaria, vos tenés tus asesores legales que los llevan a la paritaria y lo analizan. De ahí que haya participado de la confección del proyecto en absoluto. Y que haya tenido que ver en las correcciones, serán las correcciones que le habrán dicho la CGT, que es la dirección política la que instruye a los abogados. ¿Y por qué crees que Hugo padre no se expresó públicamente sobre el tema? Me alcanza con que no lo desautorice al hijo. Creo que si habla el secretario adjunto del sindicato, que es su hijo, y el secretario de gremiales, y el padre no dice nada, debe tener la misma opinión. ¿Crees que puede haber gremios que se pasen a sus filas, a las filas de la Corriente Federal a partir de la marcha del miércoles? Yo no lo pondría en términos de que se pasen a la Corriente Federal, yo lo pondría en términos de que se pasen a un espacio que confronte con el gobierno ante estas políticas, porque si no limitaríamos la situación y quizá le generaría incomodidades inclusive a algunas organizaciones de incorporarse a la corriente. A mí me preocupa más que logremos transitar de aquí en adelante un espacio de unidad en la acción que confronte cada vez que este gobierno quiera agredir al tejido social argentino y particularmente a la clase trabajadora que representamos. Sin embargo, esta semana se habló toda la semana de la CGT Luján. Y debemos tener una bendición muy particular, entonces. Sí, a ver, este es un proceso muy parecido a lo que pasó en los 90, ¿no? Donde había una CGT que tenía niveles de representación formal y orgánica, y había un espacio sindical que era la expresión de rebeldía del movimiento obrero y que confrontaba con el gobierno. Es algo muy parecido. Con ¿no? Apellidos similares de los dos lados, hoy, que hace 20 años. Y son las generaciones, hemos visto que en algunos sindicatos... ¿Ustedes se sienten el MTA del Por lo menos siglo uno de mis hijos es músico, así que no soy dirigente. Ahí sindical. zafaste, claro. ¿Ustedes sienten eso, que son el MTA del siglo XXI, digamos?
Yo creo que una vez más el movimiento obrero tiene una expresión de rebeldía, como fue el MTA, como fue la CGT los argentinos en otra época, como lo fue inclusive el propio Saúl ante los gordos, y esa expresión de rebeldía hoy se canaliza a través de la corriente federal. Hasta ahora lograron, bueno, hablábamos recién de este freno que puso el peronismo a la reforma, lo lograron desde afuera con estas declaraciones públicas, la convocatoria a la marcha. ¿Crees que pueden incidir todavía más y conseguir el freno definitivo del tratamiento del proyecto en el Congreso? Depende del acompañamiento que tengamos de los trabajadores y de los jubilados. Este es un gobierno que hace mientras lo dejas hacer. Y la prueba más cabal es que la justicia empezó a emitir fallos en consonancia con un ideario político que tienen vinculado a derechos humanos, que es crear un significante vacío de los derechos humanos. Y por eso sacó lo del 2 por 1. Y tuvieron que dar vuelta atrás y salir corriendo todos al Congreso, hasta el propio espacio político del oficialismo, a sancionar una ley que no permitiera ese fallo de la Corte. Con lo cual creo que si nosotros logramos volumen en la cantidad de compañeros que nos acompañen, podemos frenar la reforma. Estamos hablando con Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, pero además referente de la Corriente Federal de Trabajadores y cabeza de la marcha que el miércoles se va a realizar en el centro al Congreso, ¿verdad?, contra la reforma laboral. Sí, va a ser al Congreso y va a ser a las 15 horas el acto central, y bueno, estamos ultimando detalles con el resto de los compañeros y las otras organizaciones para la organización, porque pensamos que va a ser masiva la marcha. El gobierno tiene como estrategia, e incluso algún funcionario lo ha filtrado o se lo ha escuchado, esta idea de, bueno, yo te tiro todo y después veo qué la gran queda, Bullrich, ¿no? Exacto, la de Esteban Bullrich. Entonces, pregunto, ¿alcanza con reformar una parte, tal vez lo más regresivo de todo este proyecto, o hay que frenarlo en su conjunto? Yo creo que hay que frenarlo en su conjunto, porque acompañada de la reforma laboral, como bien decía Alejandro recién, el corazón que busca es estrictamente fiscalista, más allá de una posición ideológica, que tiene que ver con la reforma previsional. Y es fiscalista e ideológico. ¿Por qué fiscalista? Porque pretenden, según el gobierno, ahorrarse 100.000 millones de pesos modificando el cálculo del haber jubilatorio de los jubilados, ¿no? Entonces voy a decir, disminuyen. ¿Y por qué es ideológico? Porque el Estado no se apropia de esos dineros para mejorar la situación del Estado en otras áreas, que puede ser salud, educación pública, sino que lo transfiere al sector empresario no cobrándole impuestos. Es decir, el Estado va a seguir con un profundo déficit, y lo único que va a hacer es que los sectores más carenciados de la Argentina, jubilados, AUH, asignaciones familiares, planes sociales que tenían este sistema de actualización, dejen de percibir 100.000 millones de pesos al año o menos ahora por el nuevo cálculo ese que están haciendo, y eso pase a engrosar la tasa de rentabilidad del sector empresario, que va a pagar menos impuestos. ¿Y por qué lo digo? Porque ya pasó cuando eliminaron las retenciones a los granos, disminuyeron a la soja, disminuyeron a la minería, y no se generó una abundancia de empleo en el sector agropecuario ni mayor inversión. Lo que se generó fue una mayor tasa de rentabilidad del sector agropecuario argentino, y tampoco bajaron los precios, porque si te bajaron la carga impositiva sobre el excedente en casi el 30%, que eran las retenciones, por lo menos deberías haber bajado los precios. Fue el año de la inflación del 40%. Sí. Entonces creo que lo que sirve esto es que le vas a sacar plata al sector más pobre de la Argentina para que el sector más rico no pague impuestos. Esa es la condición ideológica que están imponiendo, que es una condición de empoderamiento. Este gobierno, en definitiva, lo que vino con sus políticas es a recuperar el empoderamiento para los sectores poderosos que perdieron durante años a manos de los sectores populares. Hay una convocatoria también que se había hecho antes, esta del 29, que la hacen en sectores, entre otros, otro sindicalista combativo, que es el de Daniel Jofra, aceiteros, para el 6, creo, para la semana siguiente. ¿Piensan en confluir? ¿Hay conversaciones para que confluyan las dos cosas, para unificar, para hacer las dos, para que los dos participen en las dos, algo? Diciembre va a ser un mes muy movido, porque esta es la primer marcha, quiero decirlo, porque la va a tratar senadores, y va a tratar 2 proyectos de reforma, y todavía le falta el de la laboral. Quiere decir que cuando haya el de la laboral también vamos a ir, y quiere decir que cuando vaya diputados también vamos a ir. En el medio buscaremos los acuerdos necesarios y lo que nos dé para que la lucha sea efectiva. Si da para una medida, será una medida, pero si no, seguiremos movilizando hasta lograr los niveles de conciencia en nuestros compañeros, trabajadores, jubilados y en el resto de la sociedad para que nos acompañen. En su momento, Moyano llegó, sin controlar a la CGT, a llamar a paros. ¿Ustedes barajan eso?
Por ahora no me gustaría hablar del tema porque en realidad nosotros somos parte de un armado multisectorial y esos son temas que hay que discutirlos ahí porque si no después, viste, cada uno que diga algo impropio aparece como primereando a otro. Entonces no descartamos ninguna acción que sea en defensa de los intereses de los trabajadores, ninguna acción gremial ni política. ¿Crees que funcionó el triunvirato que se dio la CGT para resolver la imposibilidad de designar a un único secretario general? Fue un paso necesario porque no había posibilidad de acuerdo si no estaban todos los sectores contenidos, ¿no? Pero ¿qué le faltó y por qué no estuvimos nosotros? Porque nosotros nos ofrecieron cargos para estar y a mí particularmente me habían ofrecido ser el secretario de Finanzas de la CGT. Le faltó un programa y la decisión y vocación política de confrontar con este gobierno de entrada porque no la tuvieron y porque además le falta un programa para poder discutir con este gobierno. Si hay una deuda que tiene el movimiento obrero es precisamente a 30 y casi 4 años de democracia y habiendo funcionado plenamente todas las organizaciones sindicales, no haber construido un programa donde exprese qué es lo que piensa sobre distintos temas. Cuando empezamos este programa, uno de los primeros invitados fue Facundo Moyano y dijo que a él le gustaría que vos seas secretario general de la CGT. ¿Te gustaría? ¿Te interesa? Sí, quilombo, ¿te acordás? Ustedes están especializados en armar quilombo, ¿no? Sí. Bueno, como vos. Bueno, nos vemos en la marcha entonces. Nosotros desde ahí arriba y ustedes cubriéndola. Por supuesto, el CIPREVA marcha, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires marcha y va, allí vamos a estar. Seguramente, sí. Yo creo que habiendo tomado una definición los cuerpos orgánicos de la CGT de cuál es su constitución y quiénes la conducen, no es conducente hoy hablar de un nuevo secretario general. Esto es lo primero que puedo decir. Ahora, en cualquier momento de la historia donde se produzca una elección para elegir, sí, claro que cualquier dirigente aspiraría y quisiera ser el representante de todos los trabajadores porque es un honor y es la responsabilidad máxima. Hay dos preguntas que te quiero hacer antes de despedirte, Sergio. No sé si estás desayunando bien. Mira, justo agarré uno que hace ruido, así que no me lo puedo comer por el micrófono. Agarré la de chocolate que hace ruido. Que la llevo a mi casa. Sí, por supuesto. Es para atentar a nuestros invitados, lo del nombre del postre. Pero dos preguntas decía sobre temas calientes. Uno es la situación de Jorge Brito. Sí. Vos has tratado con Jorge Brito y el lunes va a indagatoria, ni más ni menos que uno de los banqueros más poderosos del país. ¿Es algo que preocupa a los bancarios? ¿Algo que ustedes ven con expectativa porque nunca ningún banquero es citado nunca a declarar la indagatoria? ¿Hay responsabilidad suya? ¿No hay? ¿Qué sabes? Bueno, en principio no es el primer banquero. Estuvo detenido Moneta y fue el primero que estuvo prófugo inclusive. Pero hace 15 años. Sí, sí. Y los ROM también. Los ROM también, sí, en 2002. Y más atrás también. Pero bueno, lo primero que tengo que decir que me parece correcta la decisión que tomó Jorge Brito de pedir la licencia. Me parece correcta, primero porque desde su punto de vista cuida del patrimonio de sus accionistas, incluido el propio Estado, porque hubo una caída de la acción muy fuerte. Sí, posterior, más del 20%. Claro, posterior a eso. Entonces me parece lo primero una buena actitud. Lo segundo porque obviamente es un banco que cobija a 7.000, casi 8.000 trabajadores en toda la Argentina y la caída de la acción y lo que puede traer como consecuencia también tenía consecuencias en el empleo, así que lo primero que tengo que decir es que me pareció correcta y muy buena la decisión que tomó. Lo segundo, nosotros con él en el marco de lo que han sido las negociaciones, siempre ha sido un factor relevante en la negociación salarial de paritaria y muchas veces ha sido quien destrabó la negociación, inclusive cuando hemos tenido problemas con el propio gobierno que actúa a través de la banca pública. Ojalá pueda resolverlo, ojalá nada de lo que se le impute esté. También he leído, porque es el único lugar en el mundo donde un testigo protegido, la declaración sale en Internet. Y yo pude leerla en Internet, la declaración del testigo protegido. Claro, Van der Brele, y creo que en las preguntas que le hicieron concretas respecto a él, dijo que no lo conocía y que nunca había tenido trato con él. Así que esperaremos que termine esa definición judicial. Celebro que haya tomado la decisión de dar un paso al costado y me parece que eso
lo pone en una buena posición, por lo menos en lo que a nosotros respecta, porque teníamos algún temor por los puestos de trabajo a partir de cómo vimos el movimiento de la bolsa y la caída abrupta que tuvo las acciones del Banco Macro. La otra te toca más de cerca, y es, sí, la última, pues ya tenemos que ir cerrando, pero te toca más... que agarro uno para comerme. Digo que te toca más de cerca porque vos sos vos sos trabajador del Nación, ¿no? Sí. En Mendoza arrancaste, por ahí nos podés contar en qué puesto, qué hiciste allá, pero sos del Nación. Sí. Sí, yo empecé en el Banco Mendoza, que era el banco que compra Moneta y que lo funde, y tuvimos una durísima pelea con él. Logramos que la totalidad de los compañeros fueran reincorporados en distintas instituciones financieras y mayoritariamente en el Banco Nación, que se quedaba como agente financiero de la provincia ante el quiebre del Banco Mendoza. Bien, bueno, entonces... de ahí vengo del Banco Nación y obviamente lo que me preocupa es la realidad de lo que está pasando en el banco, si es por las noticias recientes que me vas a llevar a esto. Te quiero preguntar concretamente por Mercado Libre, porque el jueves... Me parece una barbaridad que el banco le dé a su competidor porque es el competidor desleal Mercado Libre, a través de sus empresas de fintech y de los préstamos que otorgan. Es un competidor desleal porque no tiene los costos de regulación ni los salarios de los trabajadores bancarios y está participando en el mercado financiero. Y me parece una barbaridad que, si esta noticia se concreta, de los 4.000 millones de pesos que le quieren dar, se lo estén dando a alguien que está investigado por la FIP por un lado, segundo que es un competidor desleal en el mercado, y tercero que vulneraría los principios de la Carta Orgánica, que debería estar atendiendo otras cosas y no precisamente una empresa que compite con el banco. ¿El directorio del Nación puede ser pasible de acciones judiciales a partir de esta decisión? Seguramente hay que leer bien la Carta Orgánica y cómo está ese tema del patrimonio neto y la relación de patrimonio que tienen para prestarle con relación a esto y los porcentajes que se pueden prestar, inclusive hay que verlo y seguramente serán pasibles y tienen que serlo de eso. ¿Y crees que esto tiene que ver con un favoritismo del gobierno con Galperín? Porque Macri... No tengas ninguna duda, así es el empresario modelo de este gobierno. Lo muestran en todos lados como el gran emprendedor argentino. Y la verdad que esas operaciones de fintech, no solamente de que hacen ellos, sino que hacen otras empresas, debería empezar el presidente del Banco Central a analizar si no tiene que mirar y prestarle un poquito más de atención a las operaciones de lavado de dinero, porque ahí nadie controla nada. Claro, bueno, eso es otra de las acusaciones que se le hace, ¿no? Porque uno cuando quiere comprar un celular de contrabando, por ejemplo, ¿dónde lo compra? ¿Querés algo más ilógico? Está legalmente prohibida la reventa de entrada y se revenden entradas en Mercado Libre. Hace una actividad ilegal. Y ahora va a recibir... dinero del Estado. También me preocupa los 22.000 millones de descapitalización que plantea el presupuesto de la Nación sobre el Banco Nación. Lo que toman del Nación. Sí, porque una cosa es que el Nación lo asista financieramente a través de un título, de un préstamo, que es parte de una operación bancaria y te genera una relación técnica favorable inclusive, y otra cosa es que te quiten del patrimonio del banco 20.000 millones de pesos. Bueno, eso tenía mucho rechazo opositor y el gobierno lo incluyó en el pacto que firmó con los gobernadores para asegurarse los votos de los gobernadores a ese punto en particular del presupuesto. Hay que ver cómo termina la votación, ¿no? Porque por ahí pueden llegar a cambiar los 22.000 millones por algún tipo de título. Antes de que se vaya, sí, Sergio, hoy juega Racing Independiente. No sé, nerviosísimo. No sé, digo, no sé si... Primero tengo entradas para ver Bruno Mars, así que no voy a... Bruno Mars. Un gusto muy ecléctico musical. Tengo una hija adolescente que le gusta Bruno Mars y la tengo que llevar. ¿Negociás la clasificación en la Copa Sudamericana el martes por el Clásico? Los clásicos no se pierden nunca. Muy bien. Vas a hacer... Pará, no entendí, ¿de qué cuadro sos? De Independiente. Ah, ok, bueno. Ah, claro, por Moyano. Bueno, no. Vas a... Está mostrando un tatuaje en este momento del escudo de Independiente y un diablito y una diabla, ¿no? Sí, claro. Vas a hacer, vas a estar en la lista de Moyano. ¿Está claro ya si va a ser Hugo o Pablo? Ya está la lista. Ya está la lista. Hugo presidente, Pablo viceprimero, yo estoy de primer vocal. Vos vas a ser primer vocal. ¿Por qué decidiste acompañar? Porque el fútbol es absolutamente irracional y la pasión es irracional. ¿Qué querés que te diga? El fútbol es el lugar común donde el tipo inteligente se vuelve energúmeno e insulta a uno porque pasa mal la pelota. Y el energúmeno puede terminar en un violento.
Pero ahora vas a tener que tomar otro tipo de decisiones dentro de la comisión directiva. Sí, nada, bueno, lo acompañaremos. Ha hecho buena gestión Hugo en Independiente. Hemos terminado el estadio, el plantel es de Independiente, ha hecho buena gestión y hay que acompañar. Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, se sentó a desayunar aquí con nosotros en el lobby. Gracias por venir, Sergio. Desayunar no desayuné, pero bueno, ahora me llevo los bizcochitos de eso. Gracias.